Alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Oh, Dios, Que se postre ante ti, Señor, la tierra entera. Que todos canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, hoy domingo, día del Señor, domingo donde celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Este domingo donde iniciamos también el tiempo ordinario, donde agradecemos a Dios todo su amor, toda su misericordia para con cada uno de nosotros. También encomendamos a Dios en esta Eucaristía a todas las personas que han muerto a causa del COVID-19, para que Dios les perdone sus pecados, para que Dios les permita gozar de su presencia en el cielo. Ofrecemos esta Eucaristía también por todas las personas que están enfermas a causa del cáncer, a causa del COVID-19, para que Dios pase su mano sanadora sobre ellos y restablezca la salud. Con humildad, con sencillez, vamos a pedir perdón a Dios de nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón a Dios por las críticas malsanas, por la rabia, por la ira, por la prepotencia, por la codicia, por la vanagloria, por el orgullo, por la venganza, por el rencor. Vamos a pedirle perdón a Dios de todos nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Lectura del libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para que me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar, volvió el Señor a llamarlo y él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía a Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez, el Señor a Samuel, se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarse. Y si te llama alguien, responde: habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocausto por la culpa, así que dije: aquí estoy, Señor. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor
se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que sus cuerpos es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños? Porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Buenos días. Buenos días. Nos encontramos en este segundo domingo del tiempo ordinario, para que nosotros podamos comprender y podamos ver que el tiempo está pasando de una manera rápida y muchas personas están perdiendo el tiempo. Ya van 17 días desde que empezamos un nuevo año. 17 días donde muchos todavía no han comprendido qué es lo que tienen que realizar en este año que el Señor nos ha venido regalando. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y el tiempo perdido, dice el dicho popular también, los santos lo lloran. ¿Por qué? Porque muchas personas todavía no valoran la vida, no valoran quiénes son. Y eso es lo que nos presenta la primera lectura del libro primero de Samuel, en el capítulo 3, versículo 3 y siguiente. Y es que hay un jovencito que no había escuchado la palabra de Dios, que vivía en casa del sacerdote Elí, es decir, en el santuario en Silo. Y claramente nosotros hemos escuchado ya que este niño, por decirlo así, llamado Samuel, fue el que su madre Ana le pedía a Dios año tras año. Ana, la mamá de Samuel, era estéril. Su esposo tenía otra mujer que le había dado hijos. Ana no le daba hijos porque era estéril. Ella fue al santuario,
se arrodilló delante de la presencia de Dios llorando. Le pedía a Dios que le concediera un hijo. Dios escuchó la súplica de esta mujer, le concedió un hijo. Pero la promesa de Ana para que Dios le concediera un hijo fue que ella, si quedaba embarazada, si quedaba encinta, cuando diera a luz, ella iba a llevar al niño y lo iba a dejar consagrado a Dios. Y resulta que sucedió. Al año siguiente quedó embarazada, esperó destetar al niño y lo llevó ante el sacerdote y le dijo: te juro por Dios que soy aquella mujer que estuvo orando y llorando ante la presencia de Dios y vengo a dejarle al niño porque eso fue lo que yo le comprometí en dar a Dios. Y ella dejó a Samuel. Al dejar a Samuel, vemos que el capítulo 3 dice: en aquellos días el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. ¿Por qué? Porque hay que reconocer, en primer lugar, que quien atiende el santuario de Dios, quien atiende las cosas de Dios para ofrecer los sacrificios y para hacer presente a Dios en medio de las personas, es el sacerdote Samuel. ¿Qué dice la palabra? Samuel estaba en el templo, servía en el templo bajo las órdenes del sacerdote Elí, es decir, estaba bajo la responsabilidad del sacerdote. Después de la muerte de Elí, Samuel es el que va a llevar la batuta y va a ser también sacerdote y va a ser también juez de Israel. Pero es que lo impresionante de la primera lectura es que nos deja a nosotros una enseñanza que es la de la primera lectura. ¿Cuál es? Que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Nosotros escuchamos voces de la gente. Nosotros escuchamos que la gente dice: todo lo malo que pasa en el mundo está en la palabra de Dios. Eso es lo único que la gente se encarga de escuchar. Porque pareciera que todo lo catastrófico, malo, desastroso es referente a la palabra de Dios. Resulta que no. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Pero sobre todo tenemos que aprender a leer la palabra de Dios. ¿Qué dice? Samuel fue llamado por Dios. Samuel entró al santuario donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. ¿Por qué? Porque él pensó que era Elí quien lo llamaba. Fue 3 veces a presentarse al sacerdote Elí. A la tercera vez Elí entendió que era Dios quien llamaba a Samuel y le dijo: si alguien te vuelve a llamar, tú le vas a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque esa es la respuesta de nosotros. Nosotros nos encargamos de escuchar a tantísima gente. Ya estamos cansados de escuchar la misma politiquería de siempre, las mismas mentiras, los mismos embustes todo el tiempo, todos los días. Año tras año llevan en una mentira. Y eso es lo que la gente se encarga de escuchar, más nada. Año tras año va a ser un año mejor para los que llevan un país adelante, pero año tras año es peor la miseria que vivimos. Pero no centramos nosotros nuestra atención en escuchar a Dios. No, es que escuchar a Dios es muy aburrido. Es que escuchar a Dios está fuera de onda. Es que escuchar a Dios, ¿para qué vamos a escuchar a Dios? Preferimos escuchar las mentiras que dicen siempre los que llevan este país adelante, porque es lo único que presentan, y también los que quieren llegar a asumir este país. Son las mismas mentiras de siempre y es lo que la gente se encarga de escuchar. Pero a Dios, ¿lo escuchamos? No, es que Dios es difícil de escuchar, dice la gente. Pero es que Dios nos habla muy duro, porque Dios dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Cómo voy yo a escuchar la voz de Dios cuando yo odio a mi propio hermano? Cuando yo odio a mi propio papá, cuando yo odio a mi propia mamá, cuando yo odio a mi mejor amigo que era mi mejor amigo en quien yo confiaba. Es que escuchar la voz de Dios implica
una respuesta. Por eso la gente busca a Dios, pero no sabe a quién está buscando. Porque Dios nos habla todos los días. Dios nos dice también, valora tu cuerpo, valora la vida de la otra persona, respeta a tu prójimo, ayuda a la persona más necesitada, comparte con aquella persona que sufre, porque es que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Escuchamos infinidades de voces, escuchamos lo que la gente dice y nos encanta más escuchar el chisme que otra persona me trae a mí de fulano, y más si yo le tengo rencor, que escuchar la voz de Dios que me dice, oye, no escuches eso que vienen a hablar de tu prójimo, porque vas a caer en pecado, y ese pecado lo vas a arrastrar, y vas a arrastrar el pecado de las otras personas a quienes les vas a decir la misma mentira que los otros te dijeron a ti. Eso nosotros no queremos aceptarlo. Nos encanta escuchar de todo, pero no escuchamos la voz de Dios. Solamente dedicamos un día a escuchar la voz de Dios. Y saben ustedes muy bien que Dios no habla un día. Dios habla todos los días. Pero no solamente una vez al día. Dios nos habla de muchísimas maneras durante el día. Lo único es que yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Usted le ha pedido a Dios que le ayude. Si usted le ha pedido a Dios, aprenda a escuchar la voz de Dios, porque Dios te va a hablar. Cuando una persona le dice, Señor, ayúdame en este problema, Dios te va a hablar. ¿Cómo te va a hablar? Tú tienes que estar atento a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo te puede hablar Dios? En un ejemplo, bueno, si usted le pide a Dios que te ayude en un problema que tienes, Dios puede enviar a tu casa a una persona necesitada que viene a pedir tu ayuda. Si tú lo corres, ¿tú no escuchaste la voz? Es que nosotros pensamos es que Dios se va a aparecer en persona y nos va a decir, mira tú fulano de tal, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. No, bájese de esa nube. Y el que le cayó a usted a mentiras, que Dios se le iba a aparecer así, pues verdaderamente está equivocado. Porque Dios va a hablar de la manera en que ni usted ni yo sabemos cómo nos va a hablar. Resulta que usted le dijo a Dios que le ayudara porque usted tiene un negocio bueno. Muy bien, Dios te escuchó. Ahora te toca a ti escuchar la voz de Dios. Te llama alguien y te dice, necesito que por favor me prestes tal cantidad de dinero porque tengo un familiar enfermo y lo voy a llevar. Y resulta que usted le dijo, no tengo, teniendo. Y resulta que pasa, entonces usted no escuchó la voz. Entonces, ¿cómo pretende usted que Dios lo ayude? No sea sinvergüenza, no sea falso. Porque es que Dios nos habla de distintas maneras. Dios habla, tú perteneces a un partido político y resulta que hay alguien de tu familia que pertenece a otro partido político y tú le pides a Dios, entonces Dios te va a hablar con ese que no comparte contigo. Entonces, ¿para qué? Para que tú seas capaz de vivir y de no colocar colores, partidos por encima de la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa. Es una lucha de color y de partido, porque aquí la dignidad del ser humano no vale para otras personas. Aquí lo que vale es el dinero. Aquí no vale escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se ve que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios? Y es lo que pasó con Samuel. Escuchó la voz de Dios. ¿Y qué dice el final de la primera lectura? De nuevo el Señor se presentó y llamó como antes a Samuel. Samuel, este respondió, habla Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él. Escuche. Si uno aprende a escuchar la voz de Dios, Dios está con uno. Pero si tú no aprendes a escuchar la voz de Dios, tú te apartas de Dios. Y tú eres el que vas a decir que Dios no te escucha, que Dios no te habla. Y usted ve gente que a mí me da tristeza cuando se acercan a uno y le dice, Padre,
Pídale usted a Dios, porque pareciera que Dios a mí como que no me escucha. Yo le digo, Dios sí te escucha, pero tú eres el que te alejas de la presencia de Dios. Tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que buscar de Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios que nos habla. ¿Y cómo nos habla Dios? Ustedes escucharon la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que dice que nosotros tenemos un cuerpo. Ese cuerpo es de Dios. Ese cuerpo no es suyo. Este cuerpo que tengo yo no es mío. Ese cuerpo que tienes tú no es tuyo. Porque hay gente que dice, yo hago con mi cuerpo lo que a mí se me dé en real voluntad. Es usted un mentiroso y se está cayendo a mentira a usted mismo. ¿Por qué? Porque su templo es de Dios. ¿Qué dice el apóstol San Pablo a la comunidad de los Corintios? Dice, no son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. ¿Cómo compró Dios ese cuerpo que usted y yo tenemos? Muriendo en una cruz, derramando la sangre para comprar ese cuerpo que usted tiene y este cuerpo que yo tengo. Y hay gente que dice, yo hago con mi cuerpo lo que a mí se me viene en real voluntad. Le hacen tatuajes al cuerpo. Y hacerle tatuajes al cuerpo. Puede usted hacerle la imagen de Jesucristo la más bonita a su cuerpo, pero usted está cometiendo un pecado. ¿Usted está cometiendo un pecado? ¿Por qué? Porque usted está faltando al templo que usted tiene. Porque todos fuimos bautizados y a través del bautismo, ese cuerpo que tiene usted, el cuerpo que tengo yo, pasa a ser templo vivo de la presencia ¿de quién? De Dios. Y usted lo mancha con tatuaje. Ay, es que voy a hacerme un tatuaje porque es que los demás lo tienen. Hágaselo. Y usted no tarda en hacerse otro. No tarda en hacerse otro. ¿Por qué? Porque usted no valora su cuerpo. Usted atenta contra su cuerpo. Porque la gente dice que yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Es que ese cuerpo no es suyo. Por eso es que la gente no aprende a escuchar la voz de Dios. El cuerpo es sagrado. El cuerpo es sagrado. Tatuaje que usted se haya hecho es un pecado que usted ha cometido contra Dios. Y si tiene muchos, pues imagine usted los pecados que tiene usted al atentar contra su cuerpo. Hay gente que se manda a hacer rosario en el cuerpo. ¿Pero para qué? Si usted no lo reza, ¿para qué? Si usted no busca a Dios. Usted puede hacerse la imagen más bonita en su cuerpo de Dios, pero ¿para qué? Para cometer un pecado. Porque eso no se marca en el cuerpo, eso se vive todos los días. Que me mandé a hacerle el rostro de mi mamá después que murió. ¿Para qué? Para manchar su cuerpo. Ella tiene que vivir en lo profundo de tu ser, no aparentando algo por fuera. ¿Sabe qué llegan a hacer incluso algunos? Se tatúan el nombre de la esposa en la espalda. Y resulta que la esposa lo deja y se busca otra. Y la otra tiene que cargar con ese calvario de verle el nombre de la primera mujer en la espalda. ¿Cómo se lo quita? Ni loco. Pues tiene que ponerse algo caliente o buscar algo a ver cómo se lo va a quitar. Entonces son boberas. Vamos a hacernos un tatuaje, mitad usted y mitad yo, le dice el hombre a la mujer. ¿Para qué? ¿Para qué? Si lo que vive usted por un tatuaje, usted es un falso. Porque lo que se vive con otra persona, se vive desde lo profundo del corazón. Y si uno se acerca a Dios, se acerca desde lo profundo de su corazón, no haciéndose un tatuaje. ¿Para qué? Para acabar con su vida, y cuando su familia necesite de usted, usted no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque quien se tatúa el cuerpo contamina la sangre, y cuando alguien de su familia necesite de que usted le done sangre, usted le va a decir no puedo. ¿Por qué? Porque cuando uno va a donar sangre, ¿qué le dice en el formulario? ¿Usted tiene tatuajes? ¿Sí o no?
porque yo he donado sangre y ahí aparece la pregunta. Entonces, ¿por qué lo pregunta? Porque el tatuaje contamina la sangre, contamina el cuerpo, y su cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué están llegando a hacer en otros países donde han aprobado el aborto? Que la mujer es dueña de su cuerpo y hace con él lo que quiera, porque nunca se han acercado a Dios. Ni la mujer ni el hombre son dueños de su cuerpo. Le pertenecen única y exclusivamente ¿a quién? A Dios. Le pertenecen a Dios. Mujeres y hombres que contaminan su cuerpo. ¿Cómo lo contamina? El hombre queriendo ser mujer. Ahora la mujer no carga zarcillos, ahora los zarcillos los cargan los hombres. Eso es un pecado. Ahora las mujeres quieren ser hombres y algunos hombres quieren ser mujeres. Eso es un pecado, porque ustedes y yo sabemos que hay dos, hombre y mujer. Lo demás es del diablo, lo demás no proviene de Dios, porque en la creación dice Dios que hizo al hombre a su imagen y semejanza, y de la costilla del hombre sacó ¿a quién? A una mujer. Y el hombre vio a la mujer y dijo, esto sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Hombre y mujer los creó Dios a su imagen y semejanza. Somos imagen de Dios. Cuando usted se hace un tatuaje, usted está degradando la imagen de Dios. Cuando usted se coloca un piercing en la lengua, otros se argollan como los cochinos, porque los únicos que argollan en la nariz, ¿quiénes son? Los puercos, los marranos, hasta los becerros creo que le colocan aquí para que no le sigan mamando las tetas a la vaca. Pero usted ve mujeres y hombres que se creen animales porque se argollan la nariz como un puerco. Otros se colocan, hombres, zarcillos. Otros por aquí, otros se traspasan la lengua, otros se colocan en el ombligo, otros hacen con su cuerpo lo que quieran, pero sabiendo que el cuerpo le pertenece única y exclusivamente a Dios. Valoremos el cuerpo. Mire, puede ser uno feo, bonito, gordo, alto, flaco, puede ser como sea, pero siéntase orgulloso de que usted tiene cuerpo y tiene vida, porque otros más bonitos que usted ya reposan en el cementerio y ya lo comieron los gusanos. Decía el padre Luis Toro, usted quiere ver una mujer que sea bonita, véala 4 días después de muerta a ver cómo aparece, porque la belleza se le acaba, igual que al hombre, la belleza se acaba. ¿Sabe quién se come la belleza? Los gusanos. ¿En dónde? En un ataúd, porque eso no dura para siempre. Lo que dura para siempre es la belleza interior de la persona, la valoración que usted tiene de su propia vida. Porque aquí hay personas que andan por la vida como quieren, mujeres que se visten como quieren. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que el hombre permite que su esposa se vista de una manera que no lo podemos decir aquí porque hay muchos niños. Y porque también nos escuchan o nos van a escuchar a través de las redes sociales. Pero ¿dónde está la valoración del cuerpo? ¿Dónde está la valoración de la persona como tal? Pero eso sí, si una mujer anda casi desnuda en la calle y viene alguien y le falta el respeto, ahí sí se va a formar el problema. Pero ¿por qué usted degrada su cuerpo tan bajo vistiéndose casi desnuda en la calle? Sabiendo que eso es tentación ¿de quién? Del diablo, para que usted haga perder la paz, la tranquilidad a las personas. Y resulta que usted se cree estar muy bien, pero resulta que usted está ofendiendo la dignidad que usted tiene. ¿Por qué? Porque uno tiene que vestirse decentemente.
Usted su cuerpo lo tiene que cuidar muy bien, porque ese cuerpo es de Dios. Dios se lo ha prestado. Usted ve que el niño cuando nace, después que le quitan todo de venir del seno de su madre, el niño queda muy hermoso. Su cuerpo se ve radiante, sin ninguna mancha. Así nosotros tenemos que devolverle el cuerpo ¿a quién? A Dios. Limpiecito. Y cuando el alma viene de Dios, viene limpia. Y a Dios el alma tiene que volver limpia. Pero nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Escuchamos la voz del mundo. Entre más tatuajes se haga usted, más importante en la sociedad. Pero será para los que se tatúan y para su mente. Pero eso es una degradación ante la presencia de Dios. Entonces, como les decía, que las mujeres en el mundo, ustedes pudieron ver las noticias en Argentina, cómo miles de personas, hombres y mujeres, se alegraban porque aprobaron el aborto. Porque la mujer decía, yo soy dueña de mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Pues si usted hace con su cuerpo lo que usted quiera y usted no quiere tener hijos y usted no quiere ir a abortar, bueno, quítese la matriz desde joven y no tiene usted ningún problema. Pero sobre la vida de un ser humano, porque ustedes y yo sabemos que hay vida desde el momento de la concepción. No son 4 semanas, no son 10 semanas, como algunos quieren decir que hay vida después de la 10ª semana. No, desde el momento de la concepción hay vida. Y eso es lo que la gente no entiende. Y las mujeres dicen, yo soy dueña de mi vida y yo puedo decidir si aborto o no aborto. Usted está cometiendo un asesinato. Porque las noticias son relevantes cuando ustedes ven que en España hacían las corridas taurinas, y aquí en Venezuela creo que también hicieron algunas veces. Entonces, ¿qué? Donde metían un toro y por último terminaban asesinando al toro, clavándole lanzas, cortándole orejas, y el toro terminaba ensangrentado, terminaba muerto. Y ustedes vieron cómo la gente salía a marchar de que eso no se podía hacer, de que eso que está aquí en la entrada del pueblo por este lado, que eso es un maltrato al animal, y gente marchaba porque eso es un maltrato al animal. Usted sacar un toro y usted hacer con ese animal lo que usted quiere, eso es un maltrato. Y la gente marchaba por eso, pero por el aborto nadie decía nada. Más bien decían que se apruebe. Preferían matar a un inocente y preferían salir a protestar por unos animales. Imagínese usted hasta dónde llega, según la inteligencia del ser humano, donde prefiere matar a un ser humano y defender a un animal. Para que usted se dé cuenta cómo la degradación del hombre y la mujer llegan hasta tal grado de imprudencia y de ignorancia que llegan a atentar hasta con el mismo Creador. Porque cada uno es hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando usted insulta a un hermano suyo, ¿usted está ofendiendo a quién? A Dios. Cuando usted critica y habla mal de una persona, usted está criticando y hablando mal ¿de quién? Pero es que nosotros eso no lo escuchamos. Nosotros escuchamos lo que dice el mundo. Entre más humille usted a una persona, usted se va a sentir mucho mejor. Y eso es mentira, usted se siente peor. Porque aquí, en medio de esto que forra el hueso aquí del cráneo, hay un cerebro. Y en el cerebro está lo que llamamos la conciencia. Y la conciencia te va a decir a ti, cuando tú haces las cosas, ese es el remordimiento de... Usted ofendió a su mamá. La conciencia a usted, cuando esté solito, le va a decir, usted hizo mal porque usted ofendió a la conciencia. Por eso tenemos una que nadie se la puede quitar a usted, que es la conciencia. Y esa es la voz de Dios que te habla a ti y te dice, oye, hay que cambiar, hay que hacer las cosas bien y sobre todo hay que escuchar. ¿Por qué hay que escuchar? Porque
el evangelista San Juan, en el capítulo 1, versículo 35 y siguiente, dice así: en aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos. ¿Quién era Juan? Es el último de los profetas. ¿Quién era Juan el Bautista? El primo de Jesús. ¿Quién era Juan el Bautista? El precursor del Mesías, aquel de quien el profeta Elías dijo: hay una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, porque el reino de los cielos ya está cerca, convertíos. Ese es Juan el Bautista. Y como Juan el Bautista actuaba con el poder de Dios y en nombre de Dios, tenía personas que lo seguían. Pero hay algo que valorar en Juan el Bautista, que el ser humano tiene que aprender a valorar. Y es que Juan el Bautista, él sabía quién era. Le fueron a preguntar: ¿eres tú el Mesías? Le dijo: no. ¿Eres tú uno de los profetas? Le dijo: no. ¿Eres Elías? Le dijo: no. Yo soy la voz que clama en el desierto, preparen y enderezcan el camino del Señor. Y por eso, cuando Juan está con 2 de sus discípulos y ve pasar a Jesús, Juan está con 2 de sus discípulos y resulta que va pasando Jesús. Y Juan le dice a sus 2 discípulos, ¿qué le va a decir? Ese que va ahí es el Cordero de Dios. Le dijo a sus discípulos: mire, ya el tiempo de ustedes de estar conmigo, ya ese tiempo finalizó. Ahora ustedes tienen que seguir a aquel Señor que va allá, porque ese Señor es el Cordero de Dios. Por eso, cuando el sacerdote levanta el pan y dice: este es el Cordero de Dios, es porque se está presentando a Jesús ante las personas. El más importante es Jesús, no el sacerdote. El más importante en cada celebración de la Eucaristía se llama Jesús de Nazaret. Por eso Juan le dijo a sus discípulos: mira, ese que va ahí es el Cordero de Dios. ¿Por qué Juan hizo eso? Porque Juan no se presentaba a él. Juan tenía que presentar al Mesías. ¿Cuántas personas no aceptan que ya su tiempo se venció? ¿Cuántas personas, y lo podemos ver a nivel de nuestro país, que no aceptan que su tiempo se venció? Que hay que darle lugar a otras personas con una visión más amplia para poder llevar las directrices de un país adelante, pero resulta que no. Imagínense que Juan el Bautista fuera dicho: yo soy el Mesías. Resulta que él no se dio esa tarea. Él le dijo: yo no soy digno de desatarle las correas de la sandalia a aquel que viene detrás de mí. Es decir, Juan empezó a disminuir para levantar a la persona de Jesús de Nazaret. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a escuchar. Ustedes y yo, sin Dios, no somos nada. El ser humano sin Dios no es nada, no vale nada. Dios, sin el ser humano, sigue siendo Dios. Porque antes de crear al ser humano, dice que existía la palabra y la palabra era Dios. Es decir, existía Dios a plenitud antes de crear el ser humano. Nosotros sin Dios no somos nada. Tenemos que aprender a valorar nuestra vida, lo que tenemos y lo que somos. Y sobre todo darle el puesto a Dios que a Dios le corresponde. Y es que la palabra de Dios es clara. Estos 2 discípulos siguieron a Jesús. ¿Y qué dice también el evangelista? Escucha con atención. Jesús se volvió hacia ellos y le preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, maestro? Y Jesús les dijo: vengan a ver. Ellos fueron a ver dónde vivía Jesús y se quedaron con él. Ahí está la clave. Nosotros sabemos dónde está Dios. Nosotros sabemos dónde encontrarlo.
Nosotros sabemos dónde acudir, pero lo que pasa es que nos hacemos, como dice el dicho, los de Mérida, que se nos olvida dónde tenemos que buscar al Maestro. Usted sabe dónde lo puede encontrar. Usted sabe dónde está. Usted sabe dónde puede ver la presencia de Dios en medio de su hermano. Que usted no lo quiera aceptar, eso es problema suyo. Pero ustedes y yo sabemos dónde está Dios. Lo que queda es seguir y aprender a vivir en la presencia de Dios. ¿Usted cree que por qué los ricos no siguen a Dios? ¿Saben por qué los ricos no siguen a Dios? Bueno, algunos. ¿Saben por qué algunos no siguen a Dios de los que tienen bastante dinero? Porque no quieren aprender a vivir como Jesús. Porque no quieren aprender a desprenderse de lo que tienen. Porque entre más tienen, más quieren tener. ¿Y sabe quiénes sí siguen a Jesús? Los que escuchan la voz de Dios. Porque hay personas que tienen la capacidad de ayudar más que otros y no lo hacen, porque piensa que se le va a acabar lo que tiene. Y qué bonito es ver cuando una persona ayuda a otra y casi no tiene para él. Qué bonito. ¿Por qué? Porque esa persona se ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hacemos nuestra profesión de fe y decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Pueden sentarse y continuamos con el canto del ofertorio. Que te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Decimos todo: bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todo: bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, y que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava, Señor, del todo mi delito, limpia mi pecado. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar benignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Paz esté contigo. Con tu espíritu. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las personas que van a recibir la comunión se pueden acercar, los demás se sientan, elevan sus oraciones personales a Dios y acompañan a través del canto. Señor, ante
Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Ismelda Guillén, que está de cumpleaños. A Ismelda Guillén, que está cumpliendo 80 años. ¿Está Ismelda? Acérquese por aquí, señora Ismelda, venga, acérquese. Y vamos a cantarle cumpleaños a la señora Ismelda Guillén, que está cumpliendo 80 años de vida. Dale un fuerte aplauso. Que Dios le siga bendiciendo, que Dios le siga acompañando siempre. Acérquese por aquí, vamos a cantarle cumpleaños. Feliz deseamos a ti, cumpleaños Ismelda, cumpleaños feliz. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, dale, que Dios le bendiga. Los jóvenes de catequesis de confirmación con el señor Francisco Márquez empiezan el sábado a las 9 de la mañana en el templo parroquial. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Que sigan teniendo un feliz y santo domingo, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe.